Iglesia Cristiana Redimida de Dios presenta su programa Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar. Aprenda más de la palabra de Dios con nuestros estudios bíblicos e información acerca de los avances de nuestro ministerio. Comprometidos con la Verdad, bajo la dirección de los pastores Melvin Porras y Fanny Gutiérrez. Quédese con nosotros estos 30 minutos que serán de bendición para su vida. Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. ¿Qué tal, hermanos y amigos? Un saludo muy cordial para todos y cada uno de ustedes. Que el Señor nos bendiga rica y abundantemente. Este es su programa Comprometidos con la Verdad. Les saluda un pastor y amigo, el pastor Melvin Porras, y un gusto ha hecho. Muy bien, vamos a entrar al tema de hoy. La serie la continuamos, sí, vamos ¿verdad? a continuar, no sin antes dar un pequeño repaso de los puntos que tocamos el martes anterior. Estamos con la serie El evangelismo. Estamos tocando temas, o los tópicos tienen que estar relacionados al evangelismo. Y hemos dicho hasta el momento que la iglesia primitiva era una iglesia evangelizadora. A lo que Dios nos llamó a evangelizar, nos llamó a llevar la palabra, continuar la obra que Él inició. Entonces, tomamos como modelo la iglesia primitiva. Uh-huh. Y el martes, que estuvo mi esposa en el programa, abordó algunos puntos y me gustaría que los repasara para que nos ubicara en la serie que estamos llevando. Claro que sí. Tocamos como primer punto la incorporación al grupo. Decíamos que cuando se convertían y se bautizaban, inmediatamente se anexaban. Uh-huh. Inmediatamente se incorporaban a la sociedad cristiana, les decía yo. Y hoy en día es una de las maneras de poder evaluar nuestro crecimiento. Sí, ¿Cuántos sí. bautizamos este año? Entonces, en base a eso, nosotros estamos midiendo. Es saludable de vez en cuando hacer numeritos. Los que bautizamos este año, ese es el indicativo del crecimiento de la iglesia. Así Porque es. si solo vinieron de otra congregación, por alguna otra razón, a congregarse con nosotros, pues no estamos creciendo en sí, ¿verdad? El crecimiento se mide cuando son personas inconversas, y la única manera es que la midas por el bautismo, porque cuando ya vienen de otra iglesia no la vas a bautizar. Sí. Entonces, ese es el tema que abordaste. Yo les decía exactamente de que cuando vienen hermanos de otra congregación a congregarse a la nuestra, crece nuestra congregación, pero no se está aportando a la familia del cristianismo, o sea, no se está incrementando, simplemente está creciendo la congregación local solamente. Otro de los puntos que veíamos el martes es el adoctrinamiento bíblico. Dice que se mantenían en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que continuamente los estaban preparando, los estaban adoctrinando, les estaban dando estudios para que fuesen personas preparadas en lo que concierne a la palabra. Amén. Tanta necesidad que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos muchísima necesidad, pero triste y lamentable decirlo, que a la mayoría de los cristianos no les gusta estudiar. El cristiano común y corriente no le gusta la preparación, la formación, sentarse una hora a estudiar, sentarse una hora a aprender. Tan así que muchas veces los pastores invitamos a los mariachis, a los grupos musicales, invitamos a los profetas, invitamos al evangelista, pero ¿cuándo vas a invitar a un maestro a tu iglesia para que te dé un estudio, una enseñanza? Ahí que se sienten calmos, pacíficos, y desde allí dar un estudio bíblico, disertar en un texto bíblico, en una porción bíblica. La Biblia dice que el maestro está para la enseñanza. Entonces nosotros muchas veces los pastores invitamos todo tipo de ministerios,
Hermano, va a venir un ministerio de danza, hermano, va a venir un ministerio de sociodrama, va a venir un cantante, va a venir un salmista, va a venir fulano de tal. Pero ¿cuándo vamos a decir, hermanos, el domingo o el martes o tal día de la semana, invitamos a un maestro para que nos imparta un estudio bíblico? Como que ya no es muy... no lo hacen, los pastores no lo hacen. No recuerdo yo, ¿verdad? Que alguna iglesia han invitado. Y si por un dado caso llegan a hacerlo, no llega casi nadie. No les gusta, y por eso es que estamos tan necesitados en esa área y tan débil en esa área. Y recuerde que al enemigo se resiste con la palabra. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está, escrito está. Usted no se enfrentará a un demoniado y va a comenzar con un corito a reprenderlo. Escrito está. Imagínense que cuando apareció Satanás a tentar a Jesús, Jesús se hubiera puesto a cantar un corito. Él citó las escrituras. Sí. Lo resistió con la escritura. Amén, así es. Entonces es importante el adoctrinamiento bíblico. ¿Qué punto abordaste también? Sí. También abordé el de la adaptación social. Yo les explicaba de que ellos tenían, dice, en común todas las cosas. Eran bien unidos unos con otros, y que hoy en día también tenemos que tomar en cuenta eso porque lo hemos perdido. Tenemos que estar pendientes de los necesitados en nuestras congregaciones, de las viudas, de los ancianos, de todos, porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Así que tenemos que tomar muy en cuenta. La otra era identificación cultural. ¿Qué quiere decir? Que donde ellos iban, el pueblo los amaba. Donde los cristianos llegaban, el pueblo los quería. Eran bien vistos por el pueblo. Y que hoy en día es completamente lo contrario. Cierto que la palabra del Señor nos dijo de que no íbamos a ser vistos pues por todos, pero sí tenemos también nosotros que tener muchísimo cuidado, porque muchas veces por nuestro testimonio, por nuestro actuar, quizás la sociedad no nos ve con buenos ojos. Dice en Hechos 2:47 que la iglesia tenía el favor del pueblo. Así es. El favor del pueblo. La iglesia tenía el favor del pueblo. La gente los admiraba. Hechos capítulo 2, versículo 47. La gente admiraba. Tenían el favor. Hoy le pregunto, ¿qué iglesia tiene el favor del pueblo? Es algo para pensar, ¿verdad? Bueno, de eso se habló, sí, no podemos... Amén, así es, tenemos que seguir avanzando. Y el quinto punto que les quedé debiendo el martes era la propagación continua. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Como dice la palabra, continua. El que se iba agregando, el que se iba anexando, el que iba siendo adoctrinado, se iba bautizando, entonces se unía y empezaba nuevamente el ciclo. Ellos también se unían a la predicación, se unían al evangelismo. Entonces esto era una propagación continua del evangelio. Dice que el nuevo integrante, días. Sí, el nuevo integrante también salía. Todos los días no cesaban de predicar el evangelio. Ajá, en las casas, en el templo y predicando. Muy bien, hoy vamos a tocar el tópico del mensaje evangelístico. Estamos hablando de evangelismo. Hoy vamos a hablar del mensaje. No todos los mensajes son evangelísticos. Es más, a veces tenemos programas evangelísticos, pero el mensaje no fue evangelístico. Entonces tenemos que revisar eso. Al hablar del mensaje evangelístico se tiene que hablar acerca del mensaje, porque no existiría el evangelio si no existe un mensaje que tenemos que comunicar. Y para ello quiero tomar referencia de un congreso que se dio en 1974 en Suiza. Recuerdo haber leído un poco de este congreso, porque para esa fecha tenía 3 añitos. Yo pensé que iba a decir, recuerdo ese congreso. Haber leído, no, para esa fecha tenía 3 añitos, no saquen cuenta, ya voy a cumplir en abril 50. Entonces, en 1974, el evangelista del siglo XX que más predicó o que le predicó a más personas en el mundo, el evangelista Billy Graham, promovió este congreso en Suiza y llegaron a reunir a 2.700 pastores de 150 países.
líderes en sus países, pastores que eran líderes en sus países. Y hubo ese congreso que tuvo que ver con respecto a los retos que tenía la iglesia para evangelizar. El título de ese congreso era Que la tierra oiga su voz. Allí se reunieron para plantearse los retos y las oportunidades que tenía la iglesia para evangelizar el mundo. Tomar en cuenta los retos, la condición política del mundo, social, económica, y hacer planes. Qué bonito, ¿verdad? Que se reúne. Me haber gustado estar en ese lugar donde se reunían para planificar cómo hacemos para evangelizar, qué podemos hacer, qué estrategia vamos a usar. Las iglesias, no es que cada quien jalando agua para su molino, ni luchando quién tiene la iglesia más grande o el edificio o la estructura mejor o más llamativa, sino qué podemos hacer para alcanzar, y a veces ni para alcanzar el barrio, nos unimos a las iglesias del barrio. Y Billy Graham promovió esto y una vez que lo entrevistaron dijo que fue uno de sus éxitos más grandes en su carrera ministerial, de más de 50, 60 años de vida ministerial. De ese congreso, traigo a colación porque de ese congreso salió una definición de evangelismo o de evangelización. Dice que evangelizar es proclamar las buenas nuevas de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó conforme a las Escrituras, y que como Señor reinante ofrece ahora el perdón de los pecados y la dádiva libertadora del Espíritu Santo a todo aquel que se arrepiente y cree. Esa fue la definición de evangelismo que salió de ese congreso. Me llama la atención la primera parte de esta definición y la voy a repetir. Decían ellos, evangelizar es proclamar las buenas nuevas de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó conforme a las Escrituras. Me encanta porque es una definición que nos hace pensar. Es una gran definición porque ahora pensamos que estamos bastante descuidados de esa área. Hoy muchos predicadores, en su afán y en su gran deseo de ganar a las masas, a las multitudes, muchas veces lo que están haciendo es ofreciendo un evangelio atractivo, ofreciendo un evangelio cómodo, un evangelio de oferta. Por eso cuando leo esa definición que surgió de ese congreso y veo la predicación evangelística de hoy en día, miramos que la evangelización, el mensaje evangelístico se está desvirtuando porque hoy presentamos un evangelio cómodo, un evangelio de oferta, un evangelio con soluciones instantáneas, Sí. cuyo único requisito muchas veces es solamente confesar para tu éxito, con la confesión positiva para alcanzar prosperidad, y estamos ofreciendo a un Cristo bombero que está solamente para apagar fuego, para ayudar y para sacarte del problema. Así es. Y sin demanda. Ya casi la demanda no es el arrepentimiento. La demanda muchas veces ya no es el arrepentimiento. Y en la definición que salió de ese congreso hablaba de el arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados. Amén, así es. Yo recuerdo, ahora se me viene a memoria, estaba un domingo, un sábado, haciendo las compras en el mercado. Y estaba en el área de las verduras y veo que llega alguien y hace como que está orando sobre la verdura y después pone un alfolí. Y entonces yo lo quedo viendo y le digo a la señora, a la del tramo, le digo, ¿y este señor que viene a orarle, para qué lo hace? Y entonces ella me decía, dice que es para bendición, para que venda más en el día. Más nada, ahí estaba reducido. Y le digo todo. yo, y él ya le dijo a usted que hay un Cristo que vino a morir aquí por nosotros, por nuestros pecados. No, ¿qué va a hacer? Me dice, él no me dice nada, solo viene a orar para que yo le dé ofrenda y para que venda más en el día. Y entonces ese es el Cristo bombero.
te voy a ayudar. Así es. O sea, ya no están presentando a Cristo como real, ni siquiera lo están presentando. No, para nada, parece ni siquiera lo están presentando. Hoy en día lo que se está predicando, y triste y lamentable decirlo están presentando un evangelio donde vas a vivir mejor, donde vas a tener una mejor casa, donde vas a tener un mejor auto, donde no te vas a enfermar, cuando sabemos que la Biblia nos habla y nos dice que vamos a tener aflicciones, donde vamos a pasar muchas cosas durante estemos en este mundo. Amén. Entonces te repito la definición. Mire con esto que estamos diciendo y escuche la definición de evangelizar. Dice, evangelizar es proclamar las buenas nuevas de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que resucitó conforme a las Escrituras y que como Señor reinante ofrece ahora el perdón de los pecados, la dádiva libertadora del Espíritu Santo a todo aquel que se arrepiente y cree. Ese es el mensaje evangelístico. Ese es lo fundamental, al que se arrepiente. Y eso es lo que hacía la iglesia primitiva, ¿verdad? Arrepentirse y creer. Entonces, por eso decíamos que la iglesia primitiva era una iglesia evangelizadora. Amén, así por eso es. Que hoy escuchamos muchos que están predicando, pero no es un mensaje evangelístico. Entonces, son errores que se están cometiendo y tenemos que redefinir el concepto y volver nuevamente a la predicación de la palabra del Señor. Ahí es donde estamos necesitando y no estar ofreciendo ese Cristo bombero o, como decía un pastor, un Cristo aspirina, solamente para quitarte el dolor. Aceptar a Cristo y Él te va a solucionar tus problemas. Y la demanda, no hay ninguna demanda. Solamente una sencilla confesión positiva y a veces con alguna ofrenda ya se resuelve el problema. Y no es así, queridos. Así es, y es por eso que también hoy en día venimos a ver, mire, donde usted va pasando en un barrio, en una colonia, en el mercado, usted va a escuchar alabanzas por todos lados y la verdad yo quisiera alegrarme por eso, pero en el fondo no me alegra mucho porque son personas que han usado este método de que, bueno, me presentaron a un Cristo, de que me va a ayudar, de que me va a sacar de mis problemas y ni siquiera me congrego, pero sí escucho cantos y alabanzas todo el día y pienso y creo que con eso es suficiente. Esos son los errores. Quiero mencionar otro de las debilidades que estamos cometiendo en la evangelización. Otro de los errores que se está cometiendo en la evangelización es anteponer las experiencias personales. ¿Qué quiero decir con eso? Estamos sustituyendo el mensaje evangelístico por experiencias personales. Y hay que tener cuidado en eso porque tus experiencias son valiosas, mis hermanos, mis hermanas. Tu experiencia es valiosa y nadie te la va a quitar. Pero no podemos hacer doctrina de una experiencia personal. Entonces, yo le estaba compartiendo con mi esposa la gracia de Dios, cómo Dios responde en diferentes tiempos. Yo estaba haciendo una petición a Dios y en poco tiempo Dios me la respondió. Y entre las lágrimas que salían de mis ojos en gratitud al Señor, también se me vino a la mente cuántas personas están orando por casos iguales al mío y llevan años, 15 años orando. Y yo hace poco comencé a orar y Dios me respondió. Ay, que mi oración fue mejor. No, queridos, Dios tiene diferentes formas de trabajar. Recuerdo que en uno de los temas que abordamos también, siempre en la serie de evangelismo, decíamos que el Espíritu Santo trata con las personas de forma individual, de forma distinta, porque cada ser humano tiene su propia puerta, la puerta de su corazón. La puerta de mi corazón era diferente a la puerta del corazón de mi esposa, o sea, mi realidad era otra, mis necesidades eran otras. Entonces, Dios tuvo que buscar una manera para entrar y luego al de cada quien. Por eso que no podemos generalizar ni hacer doctrina de experiencias personales y a veces estamos sustituyendo el mensaje evangelístico por experiencias personales. Haga como yo hice, ore como yo oré. No es verdad. O a veces como habían unos libros, no sé si por ahí todavía andan, pero de repente decía 5 pasos para que Dios responda a tu oración. Esto no es un molde. O como alguien decía, 7 pasos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Esto no es paso 1, paso 2, paso 7 y ¡pum! Ya lo recibo. Porque no es una fórmula. Dios tiene diferentes maneras. Entonces, en evangelización, hablemos ahora de la parte positiva. En primer lugar,
debemos de hablar o debe de haber una fidelidad al mensaje. Me gustaría que vaya buscando en San Juan capítulo 12, el versículo 49. San Juan capítulo 12, versículo 49. Hablemos de lo positivo entonces. ¿Qué tenemos que hacer para hacer una buena evangelización? Para que haya una buena evangelización, debe de haber en primer lugar una fidelidad al mensaje. Tenemos que ser fiel al mensaje de la palabra del Señor. Y Jesús es nuestro modelo por excelencia. Capítulo 12, versículo 49 del Evangelio de San Juan dice así: porque yo no he hablado por mí, por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús podía hablar por su propia cuenta. Amén. Si Él hubiera querido, Él lo hace. Pero mire qué bonito, me encanta esa parte que dice el Padre. Pero voy a repetirlo otra vez desde el principio. ¿Cómo dice? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Yo no vengo a hablar de mi propia cuenta. ¿Y cuántos andan hablando de su propia cuenta? Pero Jesús dice, y Jesús podía, si hay alguien que podía hablar por su propia cuenta, era Jesús. Pero Él dice, yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Mira que claro, Él me dio mandamiento como de lo que voy a decir. Le digo, esto es lo que vas a decir. Y Jesús no vino a cambiar el mensaje. Amén. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. San Juan 12, 49, para que busque su Biblia, lo lea, lo memorice y lo lleve a la vivencia. ¿Por qué? Tenemos que ser fiel al mensaje. Nosotros no somos fiel al mensaje si nos mandan una encomienda o nos encomiendan un mensaje a dar y terminamos diciendo otra cosa. Imagínese que usted, amigo oyente, me dice, dígale a Julano de tal estas palabras. Y cuando yo voy a decirlo, le aumento, le quito o no digo nada de lo que me mandó a decir. Usted se molestaría porque va a decir, no, pastor, usted no dijo nada de lo que yo le mandé a decir. O cambió las palabras. Entonces, usted se imagina que Dios nos ha dicho cuál es el mensaje. Jesús nos ha dicho cuál es la palabra que tenemos que predicar. Porque Él mismo fue ejemplo. No somos fieles si nosotros terminamos haciendo otra cosa. Voy a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Dice, en el capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 17. Léalo en la versión Reina Valera. Después yo lo voy a leer. Capítulo 1, el versículo 17. Yo voy a leerlo en la versión La Biblia al Día y tú lo lees en la versión de la Reina Valera porque el tiempo ya está avanzando. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, dice la Biblia al Día. Es más, mi predicación fue sin usar discursos propios de la sabiduría humana, para que el mensaje de la cruz de Cristo no perdiera su eficiencia o su eficacia. Me encanta. Vamos a dejar ese versículo ahí en sus mentes, en sus corazones. El próximo programa vamos a continuar esta serie de evangelismo. Por lo pronto nos despedimos con lo que está en 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén y amén. Mira tu corazón, palabras de verdad que quieres escuchar. Iglesia Cristiana Redimida de Dios presentó su programa Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar. Escúchenos los días martes a las 2 de la tarde, aquí en Radio Restauración, Comprometidos con la Verdad. Para más información, llámenos 8894-9763 y 2251-6121. Hasta nuestro próximo programa y que Dios le bendiga.